Gratitud al Padre Eterno y al Cordero que está a su diestra por hacer posible, hermanos, la continuidad de esta jornada de estudios, por darnos las fuerzas, la inteligencia y la fuerza para estar aquí juntos en esta experiencia. Despertar con el Cordero es el programa que estamos desarrollando en esta jornada, a las 5 de la mañana, hora Colombia, para el mundo, para los hermanos, el tiempo del despertar. Aquí tenemos a los gallos de fondo, así que hoy nos están ayudando a predicar, fieles al deber, como el gallo al amanecer. Así que vamos a la palabra del Señor, amados hermanos, y vamos a buscar el texto que está en Primera de Pedro 4, en Primera de Pedro 1:10. Aquí encontramos nosotros una guía muy preciosa que está ampliada también en el libro El conflicto de los siglos, el método de estudio, eficaz. Estamos en esta Primera de Pedro, hermanos, 1:10. Los profetas que Tenemos profetizaron, por allí. Sí, hermano, léalo. los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Amén. Vamos a mirar los verbos que se usan allí, hermanos. Inquirieron, indagaron. ¿Sí? Los profetas que profetizaron. Y lo vamos a ver en el contexto de Apocalipsis 1, versículo 11. Perdón. Apocalipsis 1, 11. Apocalipsis 10, 11. ¿Sí? Si alguno lo tiene, lo leemos, por favor. Apocalipsis 10, 11. Tengan su Biblia allí, hermanos, su lapicerito. Estamos. Él me Jesús dijo, dice, Él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Aleluya. Entonces, miren, hermanos, vamos a otra vez, hermano Nafer, lea el texto. ¿Cómo aquí dice? Es necesario profetizar otra vez. La misma Biblia nos dice cómo es que se llega a profetizar. ¿Sí? ¿Cómo es que se llega a profetizar? ¿Qué dice? ¿Qué hicieron los profetas? los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Muy bien. Entonces, si nosotros traemos ese texto hablando en el contexto de Apocalipsis 10, 11, es necesario que profetices. Está hablando de un presente, ¿qué? De un presente continuo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cómo ahora yo puedo, ese texto, en qué tiempo está, hermano Nafer? ¿En qué tiempo verbal está ese texto? Dice profetizaron, o sea, está en el pasado. Muy bien. ¿Ya? Está en el pasado, ¿cierto? Pero como Apocalipsis dice que iba a haber una actividad profética en el fin del tiempo, ¿sí? Ahora entonces noten porque dice, es necesario que profetices otra vez. Entonces dice, ¿cómo podría decir el texto? Los profetas que profetizan, ¿sí? Porque estamos hablando, estaría siendo el pueblo de Dios en el fin del tiempo, profetizando otra vez. Ahora, ¿cómo se puede profetizar otra vez? Siga leyendo, por favor. ¿Sí? El 11. Escudriñando Sí. de qué persona y qué indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en él. Anunciaba Ujú. Se fue la señal, hermano. Otro hermano que lea. el, Está la señal recortada.
Ellos escudriñaban para ver qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías, que estaba en ellos, quien predijo las aflicciones que había de venirle al Mesías y a las glorias después de ellas. ¿Y cómo dice, cómo termina? Y ellos se les reveló No, que y a no para ellos, sí. Sí, ¿sí? a ellos se les reveló A que ellos. no para sí mismos, sino para ustedes. Administraban las cosas que ahora les ha anunciado a los que les ha predicado la buena noticia por el Espíritu de Santidad, enviado del cielo, cosas que hasta los mensajeros anhelan contemplar. Los ángeles, ¿sí? Sí. Entonces noten que ahí hay una luz para nosotros y eso está ampliado también en el conflicto de los siglos, hablando del método de estudio que usó Miller, ¿sí? El método de Miller. Inquirir, indagar diligentemente. Y eso es lo que hemos estado promoviendo aquí, en este estudio que estamos haciendo sobre el Evangelio eterno. ¿Estamos? Tenemos que inquirir, indagar diligentemente. Si ellos para recibir la profecía, ¿qué hicieron? Inquirieron, indagaron diligentemente, buscaron, ¿cierto? Ahora nosotros para recibir esa profecía que el Señor mandó a través de ellos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Lo mismo, inquirir, indagar diligentemente lo que Dios les reveló a ellos, ¿sí? Y saber que lo que ellos recibieron no lo recibieron para ellos, sino para quienes, para los que continuarían después de ellos. O sea, los profetas normalmente no comprenden la plenitud de la obra a la cual Dios los llama. ¿Quiénes entienden la plenitud de la obra a la cual los llama? Los creyentes siguientes, o sea, los descendientes, son los que comprenden, mire, aquí estaba, este era el Elías, ¿sí? Elías ya, dijo el Señor hablando de Juan el Bautista. Y para ese momento ya que, ¿cómo estaba Juan? ¿Estaba muerto o estaba vivo? Cuando le dijo, Señor, Elías tiene que venir primero. Le dijeron los discípulos, el Señor le dijo, hace rato que Elías vino. ¿Y cómo estaba Elías en ese momento? Muerto. Estaba muerto. ¡Ay, matamos a Elías! Ya que, mijo, llórelo. ¿Noten? Entonces, esto es lo que estamos tratando de cubrir con esta experiencia de estudio que estamos haciendo. Y el patrón de estudio que estamos haciendo, hermanos, que está en Eclesiastés 1:9, ¿sí? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Entendiendo lo que ya pasó, comprendo lo que no ha pasado. Aquí dice el libro que se llama Manuscritos Inéditos, tomo 1. Los hermanos que llegan de un nuevo grupo, dice algo sobre la profecía. Hay un capítulo que se llama el estudio de la profecía. Manuscritos Inéditos, tomo. Usted puede descargar este libro de la aplicación EGW, la azul. Cuando usted tenga la opción EGW azul, allí está este libro que se llama Manuscritos Inéditos. En esa opción está, en la otra no aparece. En la página hay un pensamiento aquí. Hay dos capítulos muy importantes, los hitos, los pilares, y esta sección que se llama el estudio de la profecía. Entonces vamos a mirar aquí, hermanos, por favor, y que lo tenga en la página 40, hermano Nafer, si lo tiene ahí, o alguien que lo tenga así a la mano. A ver. ¿Quién lo Página tiene, 40, hermano? ¿cuál capítulo? Yo ya lo tengo, pastor. El siguiente párrafo, hermano, dice el reino de los cielos es... ¿Sí? ¿Ya lo El tiene? reino, pues yo ya lo tengo. Dice el estudio de las profecías. ¿Qué libro? ¿Qué libro, por favor?
El reino de los cielos es en el sentido de la verdad celestial. Léalo, hermano, por favor. Ah, ya, listo, vea. El reino de los cielos, en el sentido de la verdad celestial, es como un tesoro escondido en un campo, en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo y remueve la tierra por todas partes para poder adueñarse de sus tesoros. Así, al explorar el campo y acabar en busca de las preciosas joyas de la verdad, se descubren tesoros ocultos. Inesperadamente encontramos una mena preciosa que ha de ser recogida y atesorada. Y la búsqueda ha de continuar hasta la hora mayor. Parte del tesoro encontrado estaba cerca de la No, superficie. léalo de nuevo, hermano. Léalo de nuevo. Hasta ahora. Sí, por esa parte, sí. Hay un semáforo, ahí se lo, hermano. Sí. Ujú. Hasta ahora, Sí. la mayor parte del tesoro encontrado estaba cerca de la superficie y se encontró enseguida. Cuando la búsqueda se llevó a cabo debidamente, se pone todos los medios para mantener un entendimiento y un corazón Cuando la puro. búsqueda se lleve a cabo, se lleve a cabo. ¿Sí? ¿Sí? Cuando la búsqueda se lleve a cabo, dime, ¿sí? Todos los medios para entendimiento y un corazón mantenga receptiva y constantemente la revelación, encontraremos ricos depósitos de verdad. Nos serán reveladas viejas verdades con nuevos enfoques y aparecerán verdades que han sido pasadas por alto en la búsqueda. Esto está de 1897. La parte siguiente dice, cavar a fondo las minas de la verdad. Dice, es preciso que los miembros de la iglesia de Dios sean instruidos y formados renglón tras renglón, como en un estudio bíblico. El 90% de nuestro pueblo, incluido muchos de nuestros maestros y de nuestros pastores, se contentan con verdades superficiales. ¿Cuánto, hermano? El 90% de los maestros y muchos de los pastores, imagínense si así está el análisis en los pastores y maestros, ¿cómo estará en la iglesia, no? ¿Verdad? Por lo tanto, hermanos, estamos invitándolos a acabar a fondo en la mina de la verdad. Vamos a compartir pantalla, hermanos, para irnos. Hoy vamos a mirar este peregrinaje que aparece aquí en Apocalipsis, capítulo 10, ¿sí? Lo vamos a mirar históricamente. Este peregrinaje, aquí hay un peregrinaje en Apocalipsis, hay un peregrinaje general. General de Patmos, Apocalipsis 1:9, ¿sí? ¿Dónde está el profeta? En Patmos, ¿sí? Hay un peregrinaje espiritual general de Patmos, ¿a dónde? ¿Dónde termina la visión? En la Nueva Jerusalén. ¿Dónde termina Juan? El le da Juan, ¿dónde termina, hermanos? Cielos nuevos y tierra nueva. Y el Señor le da a Juan un paseo por toda la historia de los acontecimientos que finalmente llevarían al establecimiento del reino eterno. ¿Sí? Por eso es interesante ver el peregrinaje del pueblo de la iglesia apostólica. ¿Sí? El peregrinaje de la iglesia apostólica por así decirlo, ¿verdad?
Vienen del lugar del atrio, ¿sí? Vienen del campamento, llegan al atrio. Aquí en Apocalipsis se describe la dinámica del santo, ¿sí? De lo que estaría pasando en el santo. Apocalipsis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el 11, 15. Hasta el 11, 15 está el paso del santo al santísimo. En el 11, 15 está ya el lugar santísimo, de una manera directa. ¿Estamos? Y ahí sigue el lugar santísimo, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. Luego viene allí el peregrinaje, sigue las 7 postreras plagas y finalmente llegan ¿a dónde, hermanos? A la Nueva Jerusalén. Es un peregrinaje el que hay en Apocalipsis, que cubre el tiempo del lugar santo, el tiempo del Santísimo y el tiempo ya de la segunda venida para llevarnos a la Nueva Jerusalén. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a mirar el tramo profético, ¿sí? El tramo profético final, porque es donde se centra la acción. Es interesante que usted se entienda, hermanos, que Apocalipsis tiene 4 visiones, ¿sí? 4 visiones principales. La visión de las iglesias, de las 7 iglesias, comienza en Apocalipsis 1, ¿sí? A veces el hermano cree que la visión comienza en Apocalipsis 2, no. La visión de las 7 iglesias comienza en el 1:9. Ahí arranca, porque cada visión tiene una introducción. La visión de las 7 iglesias termina en el 3:22. ¿Listo? Ahí sigue la segunda gran visión. ¿Cómo se titula la segunda gran visión? La visión de los sellos. Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6, hasta el 8:1. Ahí está la segunda gran visión, la visión de los 7 sellos. ¿Sí? Luego sigue la visión de las 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. Ahí está introduciendo la visión de las 7 trompetas. 8:2 hasta el 11:19, cuando se termina la 7ª trompeta, por así decirlo. Ahí estamos hablando de la visión de las trompetas. ¿Sí? Entonces es importante, hermanos, que usted se ubique, en la palabra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y Apocalipsis 12 es la visión del fin del tiempo. ¿Ya, hermanos? Hay un micrófono por allí prendido, ténganlo presente, por favor. Hermanos, entonces la visión del fin del tiempo va a Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. El tiempo ya se acaba en Apocalipsis 14. Por eso Apocalipsis 14, él hace como rey, ya cegando porque ya terminó la siembra. ¿Sí? Y luego Apocalipsis 14 menciona la cosecha del trigo, recoge el trigo y luego viene la cosecha de las uvas y ahí está entonces la visión del fin del tiempo. 15, 16 es una ampliación. 17 es una ampliación especial. ¿Sí? Es una ampliación especial. Apocalipsis 18 es una ampliación especial. Apocalipsis 19 es una ampliación de la segunda venida de Apocalipsis 14. 14 al 20, donde está allí con su corona. ¿Sí? Entonces, noten algo. Ahora, esto es importante que usted se ubique. ¿Cuántas visiones tiene Apocalipsis? Tiene 4 visiones.
Ahora, vamos a mirar este peregrinaje que estamos aquí tratando de cubrir para llegar al Evangelio eterno, que es el tema de estudio. Entonces, por ejemplo, vamos a leer Apocalipsis 10. ¿En qué contexto está Apocalipsis 10? En la visión general, en la visión del Apocalipsis, ¿dónde debo entender que estoy cuando leo Apocalipsis 10? A ver, hermanos, ¿en qué contexto? Ya les acabé de decir. En la séptima trompeta, pastor. La séptima trompeta. Estoy hablando en el contexto de las trompetas, ¿sí? Ya entiendo ahí, Apocalipsis 10 está en el contexto de las trompetas, ¿sí? O sea, yo debo saber en el contexto donde estoy para poder entender la visión. Debo saber leer Apocalipsis 10. Estoy en el contexto de la sexta y la séptima trompeta, ¿sí? ¿Estamos? Para eso estamos aquí aprendiendo, ¿verdad? Para aprender al mundo con la gloria del Señor en el fin del tiempo. ¿Listo? Entonces, amados, mire, entonces vamos a Apocalipsis 10. Aquí arranca el peregrinaje del pueblo en el fin del tiempo. ¿Listo? ¿Ya? Apocalipsis 10 está hablando, noten aquí importante. Si usted lo lee detenidamente, el 11, ¿en qué contexto está el 11? En el contexto de las trompetas. Capítulo 11 está en el contexto de las trompetas y esto es importante. Aquí encontramos nosotros el inicio del surgimiento del gran movimiento adventista. Apocalipsis 10, verso 11. ¿Sí? Y esto es muy importante que lo ubiquemos, ¿sí? Para que nosotros profundicemos. El surgimiento del gran movimiento adventista. Ahí está el despegue. Noten que el movimiento adventista comienza en el lugar santo. O sea, ya usted se ubica en el santuario. Ya. El movimiento arrancó. ¿En qué parte dónde estaba el Señor cuando arrancó el movimiento? Cuando hubo esta visión. ¿En dónde estaba todavía? En el lugar santo. Está en la clausura del lugar santo. O sea, Apocalipsis 10 y 11 está revelando la clausura del ministerio de nuestro Señor en el lugar santo. Se está despidiendo del lugar santo. ¿Ya? Entonces noten que aquí es importante esto. Luego ahí está el inicio. ¿Sí? El inicio del surgimiento del evangelio eterno. Apocalipsis 10. ¿Sí? Entonces, miren que ahí está importante en Apocalipsis 11:15. ¿A dónde llegan? Al lugar santísimo. Apocalipsis 11:15 al 19. Ahí ahora el pueblo llega ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Y qué comprenden en ese tramo, hermanos? ¿Qué comprenden en ese tramo inicial? El santuario. El santuario, hermano Miguelito. ¿Y qué más comprenden? La ley de Dios. Ahí están en el lugar santísimo ya. Los 10 mandamientos que están dentro del arca. ¿Sí? Miren, amados hermanos, que en Apocalipsis 12:17 no está hablando allí, ya los mandamientos no están en el arca. ¿Dónde están los mandamientos en el 12:17? ¿Qué dice? Apocalipsis 17. 12:17. ¿Dónde están los mandamientos? Entonces, Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Dónde está entonces ahora los mandamientos? Ya no están en el arca. ¿En dónde están los mandamientos ahora? En la iglesia.
En el En lo- remanente. en el remanente. ¿Cierto? En el remanente. Ahí está. Y el testimonio, usted sabe que de dónde viene el testimonio, el arca del... El testimonio tiene que ver con el arca del testimonio. ¿Sí? O sea, no podemos ver la palabra testimonio de Jesús sin la obra que está realizándose en el arca de del testimonio. ¿Sí? Miren que Apocalipsis 14:12 dice, no dice los que guardan el arca del pacto, sino los que guardan ¿qué? Lo que ya está dentro del arca, o sea, entra en el arca, a entender lo que hay dentro del arca, y ahora eso hace parte de su experiencia. En ese tramo histórico vemos allí el desarrollo del evangelio eterno, Apocalipsis 10, Apocalipsis 11:15 al 19. Luego viene la visión del gran conflicto, Apocalipsis 12, y luego viene la visión que es lo que denuncia el tercer ángel. ¿Cuál es el denuncio del tercer ángel, hermanos? La bestia y su imagen. Ahora, entonces noten, ¿por qué entonces está la primera bestia y la segunda bestia antes del anuncio del tercer ángel? Porque es necesario que el pueblo de Dios comprenda quién es la bestia y quién es la imagen para que pueda denunciar al mundo esto. ¿Ya? Todo esto está interrelacionado. ¿Listo? Entonces, allí encontramos esta luz para que el pueblo tenga la luz, que tenga el evangelio que necesita que el mundo conozca, que el mundo debe conocer. ¿Listo? Entonces, Apocalipsis 14, vamos a ver allí cuando se cumple el evangelio eterno. Salen, ¿sí? Apocalipsis 14 los muestra en el monte Sión con el Cordero, ¿sí? Con el Cordero en el monte Sión, y luego salen a predicar, ¿qué cosa? Apocalipsis 14:6. Salen El a evangelio predicar eterno. el evangelio eterno. Exactamente. Hay una misión, y ellos ahora, después que tienen ese encuentro con el Cordero en el lugar santísimo, ese encuentro inicial con el Cordero en el lugar santísimo, salen a anunciar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Debemos anunciarlo al mundo. Debemos recibirlo, vivirlo para compartirlo. Noten, ahí está Apocalipsis mostrándonos el peregrinaje. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor que amenaza al remanente, las 7 postreras plagas, y al mundo, las 7 postreras plagas? ¿Sí o no? Pero miren, Apocalipsis 17 está mostrando, ampliando. Apocalipsis 17 es una ampliación de Apocalipsis 13, 14 al 18. Entonces, noten. ¿Sí? Apocalipsis 17 es una ampliación de Apocalipsis 13, 14 al 18, de lo que se conoce como la imagen de la bestia. La imagen de la bestia. ¿Listo? Y Apocalipsis 18 es una ampliación de ¿qué, hermanos? De Apocalipsis 14, 8 al 13. ¿Qué encontramos en Apocalipsis 8 al 13? El mensaje del segundo y el tercer ángel. ¿Damos? Estoy haciéndole una para que usted se ubique. Ah, mire, cómo lo he entendido yo. Así lo entiendo yo y lo comparto para que de pronto usted mire. Apocalipsis 18 es el fuerte pregón del tercer ángel. Del segundo y tercer ángel. ¿Sí? No es el cuarto ángel, es el fuerte pregón del final del segundo y tercer, específicamente del tercer ángel. ¿Veamos? Y luego del fuerte pregón del tercer ángel se dan las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Y luego de las bodas del Cordero viene nuestro Señor. Apocalipsis 19 en adelante está la segunda ¿qué? Está la segunda, ¿sí? Está la segunda
venida de nuestro Señor. Y se acabó esto, hermanos. Ahora noten, vamos a mirar esto para que Mano nos va a compartir pantallas aquí. Esto es lo que queremos cubrir en el día de hoy. Vamos aquí a comenzar a compartir pantalla. Gracias, hermanos. Vayan anotando las preguntas porque son de gran utilidad para nosotros, hermanos. En estos estudios que estamos haciendo, sus aportes son valiosos. ¿Sí? Sus aportes son valiosos, hermanos. Podemos ver aquí esta gráfica. Sí, hermanos. ¿Se puede ver esta gráfica aquí? ¿Sonido? Sí, pastor. Sí, pastor. Experiencia tipológica de los principales. Ahí me equivoqué, está en proceso de formación. Anoche me acosté tarde haciendo esto, hermano. No he tenido tiempo y quería hacerlo porque sentí esa necesidad. Así que perdonen los errores de escritura. ¿Sí? Pero aquí está hablando la experiencia tipológica de las principales manifestaciones de los evangelios desde el monte Sinaí. ¿Listo? Entonces vamos a mirarnos lo que hemos estado haciendo ayer, pero yo lo que quiero es llevarlos, ¿qué es lo que fue lo mismo que será? ¿Sí? Siempre entre un despertar y otro despertar, ¿qué encontramos? Una apostasía. ¿Listo? Entre un despertar y otro despertar encontramos, ¿qué, hermanos? Apostasías. Y eso se viene viendo desde dónde. Ya no hay tiempo aquí, pero ya aquí voy a hacer el recorrido desde Egipto. Por 400 años ya estamos hablando, ¿cierto? El tiempo del Antiguo Testamento, yo le llamo esto el tiempo del campamento, ¿sí? Aquí gran apostasía en Egipto, cumplimiento profético perfecto de la profecía, ya lo leímos ayer. Aquí arranca la experiencia, ¿verdad? Con el llamamiento de Moisés. Luego sigue el ministerio de Moisés, las plagas caen, aquí está el Cordero muere, aquí está el cruce del Mar Rojo, Monte Sinaí, aquí está el candelabro, ¿sí? Allí está el tipo del lugar santo, ya están en el tiempo del santo. Ellos reciben, allí se ratifica la redención, la revelación, la adoración, la testificación. Este cuadro que está aquí, este cuadro resumen. Este es el cuadro resumen. ¿Sí? Experiencia de ellos. O sea, el evangelio vamos a hablarlo así, el cántico de Moisés. Yo le llamo aquí el cántico, experiencia completa del cántico de Moisés y del cántico del Israel del atrio. Ellos tenían que ir a contarle al mundo todo este cuadro y el peregrinaje, ¿no? Pero ellos reciben la revelación en el monte Sinaí. Por así decirlo, está parcialmente completa la experiencia con la que ellos van a impactar al mundo. Las buenas nuevas del Cordero en ese tiempo. Tenían que contarle al mundo todo lo que el Señor había hecho por ellos, lo que estaba haciendo por ellos y lo que iba a hacer por ellos y en ellos. Entonces, pero podemos decir que con el monte Sinaí, desde el llamamiento de Moisés hasta el monte Sinaí, el cántico de Moisés se completa, porque Moisés no entra a la tierra prometida. Aquí está el cántico de Moisés, ¿sí? Aquí está que tienen que para generar la Señor morir, ¿cierto? En el apostasía, en el desierto y en Canaán, todo un pueblo de la
tenemos ahora esta. 400 años, noten que es lo. Aquí tenemos entonces la apostasía de esta apostasía de 400 años que le precede a la primera venida del Mesías. ¿Estamos? 400 años, ¿cierto? Juan el Inmersor, se rompen los 400 años de apostasía. Por lo tanto, esto es algo antitípico con relación a lo de Moisés. Allá en el tiempo de Moisés hubieron 400 años de apostasía en Egipto y se rompen con Moisés. Por lo tanto, aquí vemos que también sucede lo mismo, Eclesiastés 1:9. El Señor está terminando aquí, cerrando un ciclo, ¿sí? Está cerrando un ciclo. Y es importante este principio, Apocalipsis 3, 7 y 8. El que cierra y ninguno abre, el que abre y ninguno cierra. Entonces el Señor va aquí rompiendo la apostasía con Juan, ¿ya? Se rompe la apostasía de 400 años. Luego viene con la inmersión del Cordero encarnado. Se continúa la obra de restauración. Se restaura la redención, la revelación, la adoración y la testificación presente. En este caso, el Antiguo Testamento. Se está restaurando aquí con el ministerio del Señor y sus discípulos, ¿sí? El Cordero encarnado allí continúa con la obra de restauración. Pero aquí comienza, hermanos, el ministerio del Cordero inmolado se continúa. Aquí se está cerrando y abriendo. Se está cerrando el lugar, el atrio. Ya continúa la obra de la redención. Aquí está el lavacro. Aquí está la resurrección, miren. Entonces se sepultó, ¿verdad? Continúa la redención. La resurrección. Ahí está la resurrección. Y luego viene la glorificación del Cordero en el lugar santo del templo celestial. Ahora, hermano, miren, esto es lo que es verdad presente. Esta era la verdad presente de la Iglesia Apostólica. ¿Dónde comenzaba el cántico o el evangelio de la Iglesia Apostólica? El evangelio que el Cordero les dio a ellos. ¿Con quién comenzaba? ¿Ya? Ven ahí, hermanos. O sea, el cuadro completo. Con Juan el Bautista. Juan el Bautista. Muy bien. Con Juan el Bautista. ¿Y cuándo estuvo completo ese evangelio que ellos iban a predicar al mundo? Con el Apocalipsis. Cuando el Mesías está ¿en dónde? En el lugar santo del templo celestial y está glorificado, envía al Espíritu Santo y ahora ellos salen ¿a qué? Cuando tienen el evangelio completo, ahora sí los llena del Espíritu y salen a compartir las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces fíjese que ellos tienen aquí con el Cordero una experiencia importante, ¿no? Campamento, atrio, altar del sacrificio y el lavacro. Ahí está la muerte y la resurrección del Señor. Y inician ¿qué cosa? Inicia la apertura del lugar santo. Ahí está anclada la experiencia de la Iglesia Apostólica. Y esto es importante, hermano, lo que estábamos diciendo, Mateo 24, Mateo 28, 19, cuando el Señor los envía es porque ya ellos tienen el evangelio completo y ahora sí los llena de su espíritu para que vayan ¿a dónde? A impartir al mundo esto. Ahora noten, ¿qué hay entre esto después de la Iglesia Apostólica? ¿Qué titula aquí, hermanos? Ayúdenme. Los 1200 años de la gran apostasía del papado. 500, ajá. En el año 500, ay, que no se ve bien, pastor, un poquito.
Los 1260 años de la gran apostasía del papado, 538 a 1798. Cumplimiento Ajá. profético perfecto de la profecía, Mateo 24:15, Apocalipsis 13, del 1 al 10. Entonces, cuando dice, cuando veas en el lugar santo la que, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que está en Judea huya a qué. A los montes. Entonces, esta es la gran apostasía del lugar santo. La apostasía del lugar santo, porque este cuerno, este poder lo que va a hacer es oscurecer el ministerio que el Señor inició en donde, hermanos. El lugar Iba a santo. oscurecer el ministerio que el Señor iba a trabajar para oscurecer el ministerio del Señor en el lugar santo. ¿Sí? Pasa el tiempo, entonces viene lo que se conoce como el tiempo del fin. ¿Sí? Aquí están las 7 señales que el Cordero envió, estaban escritas en la Biblia. La primera señal, el terremoto de Lisboa, el 1 de noviembre de 1755. La segunda señal, el fin de la gran tribulación, 1773. El oscurecimiento del sol, el 19 de mayo de 1780. La luna en sangre, también el 19 de mayo de 1780. Herida de muerte del papado, 1798. Caída de las estrellas, 13 de noviembre de 1833. Fin de la sexta trompeta, el 11 de agosto de 1840. Estas señales estaban anunciando el fin de la gran apostasía y el inicio de lo que conocemos ya el gran despertar. Entonces aquí aparece en 1821 este caballero, ¿cómo se llama? José Wolf, el misionero universal. ¿Ya? Miren qué mueble aparece ya aquí, hermanos. ¿Qué mueble del santuario aparece allí? La mesa de los panes. Ya pasaron del candelabro. Esto es importante que lo entendamos. Ya pasamos del candelabro a la mesa de los panes porque vamos acercándonos al fin. Aquí aparece José Wolf predicando. Hay una foto allí en internet del misionero universal, ¿sí? Y cómo predicaba. En el capítulo 21 aparece también la historia de José Wolf, del conflicto de los siglos. Después llegan los otros ayudantes. William Miller. Ahí está William Miller, 1830, comienza su ministerio en el tiempo del fin. Aquí aparece el cumplimiento profético perfecto del tiempo del primer ángel. Entonces, hermano, miren lo que está haciendo el Señor en el tiempo del fin. Aquí habla del primer y segundo ángel, lo que estamos en Apocalipsis 10, lo que estábamos leyendo. El peregrinaje del pueblo adventista, del gran movimiento, del remanente final. ¿Sí? El tiempo del fin. Entonces aquí aparece las reuniones, ese reavivamiento mundial, capítulo 21 del conflicto de los siglos nos amplía esto. Esta obra se llevó a cabo en el mundo. Aquí ya encontramos el tiempo del gran, donde los adventistas son expulsados, los pioneros son expulsados de las iglesias. ¿Qué dice Apocalipsis 14:8, hermanos? Apocalipsis 14:8, ¿cómo dice? Alguno que lo lea. Esto es importante aquí. Hola. Dice, y siguió un segundo mensajero diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones han bebido del vino de la furia de su furor. Entonces, mire, hermano, aquí vemos ya otro mueble, ya no vemos la mesa de los panes. ¿Qué mueble vemos ahora? El altar del incienso. Nos vamos acercando ¿a dónde? Al lugar santísimo, y ahí el Cordero se acerca al lugar santísimo, y hay un pueblo que lo acompaña y sale de Babilonia. Babilonia ahora queda, Babilonia queda compuesta ahora, ¿por qué? Por el pueblo que quedó adorando, ¿en dónde, hermanos? El lugar santo. Que siguió adorando allí. Mañana vamos a andar sobre esta partecita, así que no se pierde el tema de mañana. Babilonia, ¿de dónde salieron los pioneros? Los pioneros salen de Babilonia. ¿Ya?
¿Y a dónde los condujo el Cordero? Al altar del incienso. En el verano de 1844. Aquí estamos hablando de que los pioneros ya están siguiendo al Cordero y salen de las iglesias de su tiempo. Ese despertar. Y ahora, hermanos, el 22 de octubre, ¿qué pasó? Se apertura el lugar santísimo. Inicia el tercer ángel. ¿Sí? Inicia el tercer ángel. En el fin, inicia el fin del tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de las visiones del fin del tiempo. Aquí están orando en el altar de la familia, hermanas de aquel tiempo. ¿Y qué mueble aparece aquí, hermanos? En el fin del tiempo, ¿qué mueble aparece? El arca del Muy testimonio. bien, el arca del pacto. Ya aparece el arca del pacto, Apocalipsis 11, 15 al 19. La primera visión del lugar santísimo. ¿Sí? Se llama la primera visión del lugar santísimo. En diciembre de 1800. Y ahora noten, aquí está entonces el fin, cumplimiento profético del tercer ángel, hermano, miren. ¿Qué es el evangelio eterno entonces? Aquí está. Experiencia completa. Entonces, la experiencia antitípica del evangelio eterno, del remanente de la iglesia apostólica, o sea, el remanente de la mujer. Entonces, noten, la experiencia completa inicial del cántico del Israel del lugar santísimo es el evangelio eterno. Lo que el Cordero había dicho y ya había hecho con ellos y en ellos. Y aquí está la experiencia de esto, lo que es el evangelio eterno. Porque esto es importante, hermano, es el cántico. Es la experiencia que el Cordero estuvo con su pueblo en el tiempo del fin y en el fin del tiempo. Entonces noten que ¿dónde comienza la experiencia del evangelio eterno? En el santuario. ¿Ah? Ayúdenme. ¿Dónde comienza la experiencia? En el lugar, en el lugar santo. Muy bien. ¿Dónde sigue? Lugar El remanente santísimo. final. Lugar ¿Y dónde santísimo. En Nueva Jerusalén. Muy bien. Entonces, que lo que está haciendo el Cordero en el fin de los tiempos, hermanos queridos, se manifestó a nosotros, ¿sí? Se manifestó a nosotros para darnos lo que se llama el evangelio. O sea, hermano, vamos a volver a leer Lucas 1:1, porque esto es lo que nos ayuda, perdón, Hechos 1:1. Hechos 1:1, por favor. Alguien que lo pueda leer, por favor. Hechos 1:1, nos ayuda para esto. En el primer libro, Teófilo, escribí de todo lo que Jesús hizo y enseñó. Esa es la base del evangelio. Un evangelio está constituido por las cosas que el Señor hace y por las cosas que el Señor dice en un momento específico de la redención. El evangelio no contiene solo lo que el Señor dijo, sino también lo que el Señor hizo. Por eso es que la sierva del Señor dice en un pensamiento del Señor a través de su sierva: no tenemos nada que temerle al futuro, a menos que olvidemos que lo que Él nos enseñó y la manera como nos condujo en la historia pasada del movimiento adventista. Hay dos cosas que el pueblo no debe olvidar, hermanos. No debemos temerle al futuro a menos que olvidemos lo que el Señor nos enseñó, lo que el Señor le enseñó a su pueblo en el tiempo del fin y en el fin del tiempo. Y la manera como nos condujo en el tiempo del fin y en el fin del tiempo rumbo a la Nueva Jerusalén. Eso es lo que constituye, dice, no tenemos temerle al futuro, pero sí dijo que debíamos temerle al futuro. Porque si olvidamos lo que el Señor dijo en el tiempo del fin y en el fin del tiempo, al iniciando el fin del tiempo. Ahora, debemos temerle al futuro,
Después de 1915, cuando se completa la experiencia inicial del remanente, ¿sí? ¿Qué viene según Apocalipsis? ¿Qué sigue, hermanos? ¿Están allí? Pastor, sino que hay pedacitos que no le escuchamos porque la conectividad no deja. ¿Qué es lo que está preguntando? ¿Se escucharon, hermanos? Lo que dijo no, Digamos, ¿qué Ujú. sigue después? ¿Qué sigue después de esta obra que el Señor nos dio el Evangelio eterno y se terminó de completar en 1916? En 1915 se termina de completar el Evangelio eterno. Ahora el Señor nos ¿Sí? prepara con su espíritu, con la lluvia tardía para predicarlo al mundo. ¿Qué sigue después, hermanos? La gran apostasía ¿de qué? De la gran Babilonia. La gran apostasía del fin del tiempo. ¿Cómo se llama esa gran apostasía del fin del tiempo? La apostasía de la gran Babilonia. Apocalipsis 13, 14 al 18. ¿Sí? Y Apocalipsis 17, 1 al 18. Ahí está la gran apostasía del fin del tiempo. Entonces, el remanente fue dado el evangelio eterno para que lograra cruzar por dónde, hermanos? Para que lograra cruzar por medio de la apostasía de pie. ¿Estamos? Fíjense que es lo mismo. El Señor no ha dado lo mismo. Él imparte el evangelio para que el pueblo cruce la apostasía. Miren lo que pasó con la iglesia apostólica. El Señor reveló el evangelio para que la iglesia apostólica cruzara por la gran apostasía que la amenazaba en el futuro. Pero el enemigo le quitó el evangelio a la iglesia y usó a la iglesia ¿para qué? Para perseguir el evangelio. Entonces fíjese que lo que hemos estado viendo es lo mismo que ha pasado en Eclesiastés 1:9. O sea, lo que el diablo hizo y lo está haciendo. Entonces el Señor nos da el evangelio eterno. Ese evangelio está completo en el año 1915 porque comienza con el año 1821, ¿sí? Con José Wolf, sigue Miller, se completa en 1915 cuando muere Ellen White, ¿sí? Y ahora el pueblo sale a peregrinar, a compartir el evangelio por el mundo, porque viene la amenaza de la gran apostasía final. Y ahora entonces, amados hermanos, aquí estamos. Experiencia tipológica del último gran despertar, Sinaí escatológico. El fuerte pregón final del tercer ángel, Apocalipsis 18, unido a Apocalipsis, ¿qué? 14. Amados hermanos queridos, todos los que estemos participando de este despertar final, tenemos que pasar por esta gran apostasía. ¿Y cómo pasamos por esta apostasía? Con la luz inicial que el Señor nos dio. O sea, hoy estamos terminando un ciclo, se está cerrando con nosotros un ciclo de historia de la redención. Amados hermanos, que el Señor sea con nosotros, ayudándonos a ahondar, profundizar, para cumplir en este tiempo lo que el Señor ha decretado. Apocalipsis 18, 2. Vi volar, dice la palabra del Señor, Apocalipsis 18, 1. Alguno lo puede leer, hermano, para terminar con esta promesa, que es lo que estamos orando al Señor aquí en el grupo y promoviendo el gran despertar final del tercer ángel. Por favor. Apocalipsis 18, 1. Dice, después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Sígale. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Entonces, fíjense, hermanos, salid de ella, pueblo mío, ¿sí o no? Más adelante, el 14, el 18, 4, miren. Entonces, aquí viene un ángel para sacar a su pueblo, ¿de dónde, hermanos? De la gran apostasía del fin del tiempo. Así es. ¿Ves?
Ahora, si usted entiende, por ejemplo, Apocalipsis 10, hay un ángel poderoso que se le une al sexto ángel. ¿Y cuál es el resultado de esa obra? De ese despertar que hay en Apocalipsis 10. Apocalipsis 18, Apocalipsis 14, 8. ¿Quién cae en Apocalipsis 14, 8? Babilonia. Babilonia, ¿De claro, dónde salen los pioneros? claro, de esa. O sea, hay una obra de un ángel poderoso en Apocalipsis 10 que se le une al sexto ángel de Apocalipsis 9. Finalmente ese ángel llena la tierra con la gloria, recoge al pueblo de aquel tiempo y el pueblo sale de Babilonia. Ha caído Babilonia. Y entran con él ¿a dónde? Al lugar santísimo del templo celestial. ¿Ya? Ahora, en el tiempo que estamos viviendo, el Señor se va a manifestar con poder para sacar a su pueblo ya no de Babilonia, sino de dónde, hermano. De la gran Babilonia. Y aquí me faltó algo. Para meternos ¿a dónde? A la Canaán. A la nueva Jerusalén. Amados hermanos, que podamos recibir esta luz maravillosa, comprender el evangelio eterno, recibirlo, vivirlo, para que podamos, ¿qué cosa? Para que podamos parte de la nueva Jerusalén. vivirlo. Amén. Para que podamos compartirlo. Vamos a orar, querido Padre, te damos gloria y gratitud por lo que has hecho por nosotros en el pasado, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Te rogamos que cada vez podamos entender mejor esta maravilla que tú nos has dado, Señor. Te rogamos luz de lo alto para entender, para recibir, para vivir y para que llenos de tu espíritu salgamos a alumbrar la tierra con tu gloria. En el nombre de tu amado Hijo. Amén. 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 Qué maravilloso, pastor. Muchísimas gracias. Gloria a Dios por esta Amén. hermosa dinámica.